Una vez más les doy la bienvenida a este maravilloso programa Descodificando los Códigos del Alma. Hoy tenemos un tema muy hermoso. Este es el inicio de un programa de 3 entrevistas en donde hijo y mamá van a decir cada quien su punto de vista, cómo vivieron su situación, su relación de madre e hijo. Bienvenidos, bienvenidas. Y hoy tengo aquí conmigo a Lorena, una mamá ocupada y preocupada por sus hijos y por ella misma, por su transformación personal. Y el día de hoy nos quiere platicar cómo ha sido su experiencia como mamá con uno de sus hijos. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista y bienvenida. Muchas gracias. ¿Nos quieres empezar a platicar cómo fue esa relación con tu hijo? Difícil. Desde que él empezó a hablar y empezó a crecer, siempre era su constante era como criticarme, como juzgarme. Me sentía yo todo el tiempo juzgada. Más que no aceptada, no era tanto eso, sino el que me juzgara, el que su palabra favorita para describirme era incongruente. No aceptaba lo que yo decía, era como yo establecer una regla o decir algo y él era siempre cuestionarla y quitarla porque no tenía los argumentos válidos como para que él me hiciera caso. Entonces fue muy difícil. ¿Recuerdas algún momento así de dificultad que tú quisiste imponer o dar un orden o una regla donde sentiste esa contraparte de no aceptación de él? No precisamente de eso, no recuerdo, pero recuerdo en alguna ocasión hablando de la no aceptación, él está viendo un programa en la sala y llego yo con la novia de otro de mis hijos y entro yo hablando porque veníamos platicando y me vengo riendo y él muy serio me dice, ¿te puedes callar porque estoy viendo la tele? Le digo, mejor ponle pausa porque estoy platicando. Dice, no, porque tu voz me molesta. Entonces eso, yo creo que cualquiera que es mamá sabe que eso es muy doloroso porque estás hablando de tu voz. Uh-huh. Y siempre era como la agresión de su parte y mi defensa, ¿verdad? Digo, yo creo que eso es natural porque era una agresión-defensa. Y en esa ocasión le digo, pues no puedo hacer nada más que, ¿o qué sugieres? Se da media vuelta y se va. Uh-huh. Entonces, o su cuestionamiento era, con mis otros hijos actué de cierta manera, quería actuar igual con él y era no porque tus argumentos no me son válidos y no me son suficientes. Y hablo de que es un buen niño en el sentido de que, pues en la casa, no era un niño que se me saliera a las fiestas de reventón y no supiera de él, no. Estaba en mi casa, un niño que le gusta mucho leer, sabe mucho porque es un hombrecito muy inteligente, pero su problema básicamente era yo. O sea, no era su hermano mayor, no era el otro hermano, ni su papá, era yo su problema. Fíjense que qué complicado es cuando una mamá siente que el problema de uno de sus hijos es ella misma. Y aquí lo estamos experimentando con Lorena. Ella sentía el problema para mi hijo era yo. Entonces, al sentirte un problema para tu hijo, ¿cuál va a ser tu reacción natural? Pues la autodefensa. ¿Qué pasaba la relación entre su hijo y Lorena? Autodefensa mutua. ¿Es así? Uh-huh. ¿Y qué sucede si una de las partes no cede o no accede a un cambio o a querer entender cuál es el origen realmente de esa autodefensa o por qué la voz de mamá me molesta, que es lo que tú decías? Uh-huh. Y es eso, esa razón es la que trajo Lorena a terapia. ¿Es así? Dime, uh-huh, ¿por qué viniste? Vine porque la situación con mi hijo se volvió insostenible. Teníamos como 5 años insostenible de que no podíamos, nos cruzábamos en la casa y era mejor ignorarnos porque sabíamos que cualquier comentario, no sé, apaga el abanico y él me decía algo.
nos evitábamos. Llegó un punto en que yo le dije, prefiero no hablar contigo porque me siento agredida por ti. Yo siempre le decía, sabes, yo salgo al mundo y me hice una figura de respeto donde no permito que se me agreda, no permito que se me acerque si yo no lo permito, ¿verdad? Claro. Le decía, y vienes tú y me brincas las trancas, como se dice, y te me paras enfrente y me hace sentir muy mal y me siento agredida, entonces prefiero no hablarte. Y él era, lo que quieras hacer. Pero en una ocasión empezamos a pelear por la nada y peleamos mucho porque yo me descontrolaba porque me volvía loca lo que me decía, que sabía que me dolía, porque yo le decía, ¿por qué no paras en lo que dices y ves que estoy llorando y me estás haciendo sentir mal? Y él decía, pues es que no tienes por qué llorar, yo te estoy diciendo la verdad. Era siempre como indiferente hacia mi sufrimiento y pues eso empeoraba las cosas, ¿verdad? Y en esa ocasión, no recuerdo bien exactamente qué peleábamos y algo me dice y yo le digo, sabes, tu abuelo y tu abuela fueron 1000 veces peor que yo y jamás les hablé como tú me hablas a mí. Y me dice, falta de valor, ¿por qué no te defendiste? A mí no me des ese argumento porque a mí no me sirve. Yo a ti no te permito que me hables así, yo a ti no te permito. Entonces cuando un hijo te pone limitantes o te limita de esa manera, por lo menos en mí y en mi carácter, pues no se lo iba a permitir. O sea, era como, a ver, espérame, yo te parí, ¿verdad? Es la clásica de las mamás. Yo te parí, yo te traje al mundo, vives en mi casa, estás en mi clima, estás en la recámara que yo te equipé. O sea, ¿cómo? Mínimo es respeto, lo que yo merezco de tu parte. Ese era siempre mi argumento. Y él me dice que no. Entonces, en esa ocasión, le doy una bofetada con todas mis fuerzas y él pues se levanta. Yo digo, no eran golpes, pero sí se levantó así como, pues... ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y no te lo voy a permitir. O sea, él se vino hacia mí como amenazante, pero pues yo miedo no tenía, ¿verdad? Ya era un momento realmente muy difícil que interviene mi esposo y la clásica de los papás. A ver, si no te gusta, te vas. Y se fue. ¿Y qué experimentaste? Y en ese momento de que su papá lo estaba regañando, él agarra el teléfono y se pone a mensajear, lo cual es bastante desafiante cuando estás teniendo un problema porque pues, estás enfrentándote a tus papás y resulta que es más importante el teléfono. Y mi esposo le da el manotazo al teléfono, lo tira y en ese momento le dice que si no le gusta lo que ahí vive, que se vaya. Entonces hago énfasis en esto porque mi hijo se va de la casa sin teléfono y eran como pasada de la medianoche. Se va y ese fue el punto de quiebre, no solo mío, sino de mi familia entera, porque era algo que nunca había sucedido. Tengo 3 hijos varones y nunca nadie había llegado hasta ese límite. Claro, hay problemas, hay que poner límites con los muchachos, hay que establecer reglas, pero esta vez este hijo mío se había brincado todo lo que nosotros habíamos establecido, todo. Se va. Nos sentamos en la sala, nada más había un hijo mío ahí. Y mi primer impulso fue pelear con mi esposo porque en todo esto que yo platico de que el rechazo de mi hijo hacia mí, mi marido se mantenía estoico, puede ser la palabra, de que él no intervenía. Él se quedaba viendo como, pues es problema de ustedes. Y yo le decía, por favor, deténlo, páralo. Y él era siempre como, o cuando hablaba me decía, por favor, tú cálmate. Y entonces eso me enloquecía más porque no me tenía que calmar a mí, tenía que parar al hijo que me estaba faltando el respeto, ¿verdad? Pero luego ya tú ayudaste a entender qué sucedía cuando mi marido asumía esa actitud, ¿verdad? Pero bueno, en esa noche él se va y entonces cuando nos quedamos solos le digo a mi marido, perfecto, ¿cuánto de esto es tu culpa? Si tú hubieras parado con esta falta de respeto hace muchísimo tiempo, pues tal vez no hubiéramos llegado hasta aquí. Y mi marido callado, porque en verdad pues estábamos sufriendo los dos, ¿verdad? Yo creo que nada más esa noche hice mucho énfasis en eso porque yo pensé, dije, si yo sigo con esto termina en un divorcio. Se va, esa noche nadie dormimos, bueno, por lo menos mi marido y yo no.
Al siguiente día yo dije, tengo que hacer algo, pero no sabía qué hacer, no sabía si ir con un pastor, con un cura, con una amiga. Y me acordé de ti. Yo sabía de ti de mucho tiempo atrás porque una amiga había traído una hija contigo y me había dicho que eras muy buena en lo que hacías. Y fue así como dije, voy con ella. Y fue el inicio de la transformación. No solo de mi vida, sino de la de mi hijo y la de toda mi familia. Fíjense qué hermoso cuando una persona busca esa luz para poder llegar a un entendimiento de lo que estás viviendo en la vida y resuelves seguir ese camino de búsqueda de ayuda y que encuentre la transformación, como Lorena lo dice, de ella y de su familia. Y Lore, yo recuerdo que tú veniste ofuscada, triste, enojada, que qué estaba pasando en tu vida. Y al hacer el análisis del árbol transgeneracional de tu árbol, nos dimos cuenta que tú tuviste conflictos en el momento de nacer. Platícame de eso. Yo nazco enredada en el cordón umbilical. Fueron muchas horas de parto y mamá me contaba que ella tenía diarrea y vómito, entonces que era como que quería expulsarme y luego el mismo vómito hacía que yo me subiera. Entonces fue como una lucha entre querer salir y no. Cuando salgo, pues sí traía vueltas en mi cuello y los doctores pensaron que me podía pasar algo, pero pues no me pasó nada. Y mi hijo fue muy parecido porque mi hijo nace también con enredado en su cuello, pero aparte él traía un nudo en su cordón umbilical. Cuando era muy pequeñito se hace el lazo y como fue parto natural, a la hora que él sale, pues el nudo estaba apretado y los doctores me dijeron lo mismo que le habían dicho a mamá. No sabemos si el niño tiene alguna secuela, ni de qué tipo, ni nada, ¿verdad? Pero quisiera platicarte de otra similitud que tenemos mi hijo y yo, y te voy a contar algo íntimo, pero si esto sirve para que muchos padres e hijos se entiendan, pues vale la pena, ¿verdad? Yo me conciben en realidad no tengo la certeza, pero papás, déjame decirte que era un matrimonio conflictivo donde yo nací, era un matrimonio muy difícil. Yo era soy la segunda de 2 hijas y papá siempre decía que yo era el producto de una infidelidad de mamá. El hombre que él decía que era mi padre, pues era igual o peor que él, entonces claro que me fue un conflicto porque pues es muy difícil escuchar eso de la boca de tu padre, ¿verdad? Pero siempre he sido como que muy madura o muy objetiva y yo decía, no importa, el que él dice que es mi padre es igual o peor que él, entonces me da lo mismo, ¿verdad? Pero sí tuve un conflicto desde mi concepción. Correcto. Entonces, pienso que esa relación difícil de mis padres estaba, el amarre era la culpa de mamá con lo que sabía papá. Entonces, me imagino que por eso fue la relación tan difícil, ¿verdad? Y nos llevaron entre las patas a mi hermana y a mí, pero yo era la peor parte porque yo era la culpable de aquello que había sucedido, ¿verdad? Quise contar esto porque cuando yo concibo a mi hijo, del que estamos hablando, era una situación muy difícil con mi esposo. O sea, yo ya me iba de la casa, yo quería el divorcio. Había sido una situación muy, muy delicada donde yo dije, lo mejor es ya nada, ¿no? Pero, pues, como en muchas parejas que están entre sí y que no, pues, en una reconciliación quedo embarazada. Y mi primera reacción fue no. Y aparte culpar a mi esposo de decirle, es tu culpa que estoy embarazada. Me querías retener. Me querías retener y lo lograste, porque no me voy a ir embarazada, ¿verdad? Entonces, si yo hubiera sabido que desde el momento en que se concibe un bebé, estás marcando su vida,
me hubiera quedado callada. Pero en ese momento yo también me sentía víctima de la situación. A lo mejor mi inmadurez también, ¿verdad? Porque pues si yo no hubiera querido nada, pues no hubiera pasado nada, ¿verdad? Pero era más fácil culparlo y mi marido aceptar la culpa, porque en realidad él nunca dijo, no, ¿qué te pasa? Yo no soy culpable. Hicimos ahí como un embone mal, y mi hijo escuchando todo desde que estaba recién concebido, ¿verdad? Cuando él nace, y que nace todo enredado y que me dicen, señora, yo no sé si este niño tenga problemas. Me acuerdo que pasé muchas noches al lado de él pidiéndole perdón por lo que había dicho, por lo que había sentido, pero luego ya tú me explicaste que pedir perdón desde la culpa no sirve de nada. Es correcto. Y yo recuerdo a mi bebecito chiquirringuito y me le ponía por un lado y él estaba dormido y se estiraba. Yo sentía que él me estaba oyendo, ¿verdad? Entonces ya después que vengo contigo, entiendo que la agresividad de mi hijo hacia mí, mi defensa natural, porque pues me estaba agrediendo, y la pasividad de mi esposo era el embone que habíamos hecho de yo culpar a mi esposo de embarazarme. Luego cuando nace él, que nace con problemas, que gracias a Dios no los tiene, ¿verdad? Pero es la incertidumbre en lo que crecía para ver si crecía normal, pues era mi culpabilidad, la de mi marido también, y el enojo de mi hijo. Pero aparte, el enojo era hacia mí y mi marido era como tengo que defenderlo a él de ella, porque ella era la que decía que no lo quería. Entonces eso lo traíamos adentro, los tres. A nivel inconsciente. Entonces, porque yo muchas veces le decía a mi hijo, ¿por qué me odias? Yo no te odio, estás loca. En mi nivel de conciencia, en mi experiencia, para mí era odio. Nunca, jamás, como que me quedó claro lo que vine a descubrir en terapia contigo. ¿Qué descubriste? Eso, descubrí que este hijo repitió, no quiero decir mi vida, o ciertas... Sí, fueron concebidos de maneras muy similares. Tus papás estaban en un conflicto matrimonial y te conciben. Entonces tú vives el rechazo de tu papá y de alguna manera también el de tu mamá. La sumisión de tu mamá de no defenderte ante aquella, pues, acuso de tu papá. Entonces, pues a ti te dejaba vulnerable y te sentías no amada, no valorada, no respetada. Así creces, así formas tu familia. ¿Y qué sucede cuando tú vives una situación similar? Pues rechazas a ese bebé y él recibe el rechazo, inclusive el tuyo que traías desde el vientre materno de tu mamá, y se acumula tu rechazo. ¿Sí? Porque te cortó las alas. Entonces, inconscientemente él que vive, no que te odiara, sino que sentía, mi mamá no me quiere. Mi mamá le corté las alas, le quité su libertad. Todo eso que tú pensaste y que tú sentiste cuando quedaste embarazada y el culpar a su papá, a tu esposo, toda esa culpa, todo ese rechazo, todo ese miedo, todo ese coraje, esa impotencia, nace él con eso, porque lo vivió tal cual tú lo viviste. Exacto, y entonces este hijo mío vino a ser mi réplica, porque así como él reaccionaba, me recordaba a mí reaccionando igual con mis papás. Pero yo decía, a ver, mis papás no les importó mi coraje, mi desesperación, mi rebeldía, a ellos no les importó. Pero yo decía, yo estoy presente, o sea, yo soy distinta a lo que yo viví, porque mi hijo no lo valora. Pues porque él no lo sabía, ¿verdad? Él no sabía cómo yo había crecido. Así es. Cuando vengo contigo, haz de cuenta que se me esclarece todo el panorama y digo, es exactamente lo mismo. Siento como que mi hijo vino a sanar, a sanarse él y a sanarme a mí. Así es. Cuando él se va de la casa, te dije, me gustó que haya tenido el valor de irse. Sí. Porque va a probar una libertad que a mí me hubiera gustado probar. Y no lo digo en el mal sentido, estoy casada bien, quiero a mi esposo, amo a mis hijos, pero lo que hizo este hijo mío era como, hizo esa parte que yo no me atreví a hacer. Así es. ¿Recuerdas que tú me decías, díselo? O sea, tienes que decírselo.
¿Y se lo dijiste? Sí. ¿Y qué pasó después? Pues lo maravilloso de esto fue que a la hora de yo cambiar conciencia, después de platicar contigo, fue como que me bajé de un lugar que yo sola me subo, que todos los papás nos subimos, que es como el de yo mando, yo decido, tú nada más obedece, tú no cuestionas, porque si cuestionas estás mal. Me bajé y digo bajar por Sí, ejemplificarlo, sí. ¿verdad? Perfecto. Y cuando ya hablamos, así como estamos tú y yo, de sentimientos, de emociones, hubo un entendimiento perfecto. O sea, fue como que ya me quité la careta de que yo mando y yo decido. Y no quiero decir soy tu amiga, porque no es eso, sino también siento, también lloro, también sufro, también... Cuando le platiqué lo de mis papás, lo de mi papá, vaya, eso que había sucedido, como que siento que eso nos unió más, porque era como, ok, hay algo que nos identificó. Exacto. ¿Y cómo viviste? Sí, yo recuerdo que venías enojada, molesta, porque te retó y porque decidió irse de casa. Y venías dolida porque se fue de casa. Pero también entendiste, hiciste esa reflexión, bien lo dijiste, que tuvo el valor de hacerlo. ¿Cómo viviste su ausencia? ¿Qué fue para ti su ausencia? ¿Qué te enseñó su ausencia? Vino a romper todo lo que creíamos que éramos como familia. Cuando me problemo con él, yo a una amiga le digo el problema que yo tenía y me dice, dame el nombre completo de tu hijo y su fecha de nacimiento. Y luego me dice, tu hijo es un maestro sanador. Y yo me reí, porque le dije, nadie, maestro sanador, viene disfrazado de grosero y prepotente y arrogante, ¿verdad? Pero ahora lo entiendo. Él vino a romper todo lo que su papá y yo creíamos que estaba bien hecho. Lo que su papá y yo hicimos fue nuestro conocimiento, tan sencillo como que si yo viví esto de niño, para mis hijos quiero exactamente lo contrario. Entonces nos fuimos a los extremos. No éramos los papás perfectos, aunque nosotros lo creyéramos. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero fuimos controladores, fuimos dictadores, fuimos cuando mandas intransigentes. Entonces este hijo mío vino haz de cuenta que nos dio así una barrida en una mesa y dijo así no. Eso fue lo que yo sentí cuando él se va. Mucho dolor porque pues no sabía de él, por una semana no supe de él. Quiero también compartir que el poder de la oración es brutal. Yo agarraba una foto donde estamos los 5 y mi hijo estaba pequeñito con una sonrisita gigante, entonces yo agarraba su foto y oraba y le pedía a Dios por él y por mí y decía, esto no es el fin, esto no puede ser el fin, o sea, no puede ser que te me fuiste y te cases y tengas hijos y yo no sepa de ti, o te vayas y uses drogas y alcohol y yo no sepa de ti, o sea, esto no puede ser el fin. Se lo pedí tanto a Dios que luego llega como un sosiego de decir todo va a estar bien, aunque no estaba. Sabíamos dónde vivía, pero fue como no vamos a ir, vamos a darle este tiempo de reflexión, que fue cuando yo vengo contigo, como que agarro fuerzas entre hablar en terapia y la oración, yo agarro fuerzas y a la semana él pide verme a mí, o sea, por eso digo que realmente era el conflicto conmigo, porque pide verme a mí para pedirme perdón. Y lo cual ya era el primer milagro, porque él ni siquiera reconocía que estaba mal. Él ni siquiera decía, ay, tienes razón, sí te hago sufrir mucho. Ay, tienes razón, lloras porque te duele lo que digo. Jamás. Él siempre cuando me veía llorando decía, ¿por qué no te controlas? ¿No te da vergüenza tener los años que tienes y descontrolarte tanto? O me decía, ve a terapia, es que no es normal que seas así. Claro que eso todo, digo, quien es mamá me va a entender que es algo muy doloroso, que me enloquecía porque le decía, ¿cómo te atreves a tanto? A mí nadie me habla como tú, nadie me trata como tú. Entonces, a la semana que pide verme a mí para pedirme perdón,
pues sí llega muy seguro de sí mismo, como es él. Y me dice, vengo a pedirte perdón porque sé que te he dañado. Yo no lo podía creer. Dije, ok, te perdono, soy tu madre. En verdad no puedo odiarte, soy tu madre, te amo más de lo que tú me hayas dicho, me hayas hecho. Y le dije, estoy yendo a terapia. Y tú siempre me mandabas a terapia cuando peleábamos, ahora vas tú. Ok, y su clásico desafío de, ok, voy a ir, pero si no me gusta, lo dejo. Adelante, pero vas. Por eso te decía hace un momento que la terapia fue el inicio de un cambio para bien en toda mi familia. ¿Cómo vives ahora ese cambio, Lore? Es un milagro. Pasamos de odiarnos, no de mi parte, ¿verdad? Pasamos de la indiferencia al ser amigos, porque somos tan iguales, que él me dice, te quiero contar algo y te lo quiero contar a ti porque nadie me entiende mejor que tú. Es un milagro. Y entonces en mi casa todos maravillados porque era imposible lo que ahora sucede. Te digo que no podíamos ni cruzarnos, o sea, era así como que si nos cruzábamos en la sala o en la cocina era como que me daba la espalda y se pasaba porque no quería ni verme. Y mi protección era, pues mejor no hablo, porque si hablo con él me va a doler lo que me dice. Y ejemplos te pudiera dar muchos, pero de verdad ya casi ni me acuerdo de eso. Porque yo digo que ese es el amor de madre, ¿no? Sí, y la sanación del alma. Entonces ahora de hecho anoche o antenoche me dice, quiero contarte algo, pero quiero que salgamos a caminar. Y salimos a caminar y me abre su corazón, sus sentimientos. Y me dice, quiero contártelo a ti porque tú me entiendes perfecto. Y lo entiendo perfecto porque somos iguales. Qué hermoso. ¿Qué les dirías a los papás, a las mamás que pueden estar viviendo una situación como la tuya? Primero que dejemos de catalogarlos como conflictivos, como niño problema, como rebelde, como malagradecido, porque les podemos poner 1000 adjetivos, que son válidos, ¿verdad? Sí. Porque a cómo se comportan. Sí. Pero siempre hay una razón más arriba de nuestra comprensión. Así es. Y esa toca a nosotros como padres, o solo que tú me corrijas, toca a nosotros como padres buscarla. Correcto. Con los hijos no está perdido, la situación con los hijos nunca debería de estar perdida. Nunca deberíamos de decir, me doy por vencida, no puedo más, que haga lo que quiera. Que yo estuve a nada, es más, estuve en el borde de decir eso respecto a mi hijo. Es decir, no quiero saber nada, que le vaya como le tenga que ir. El amor de madre siempre va a ser más fuerte. Hay que tratarlos, yo lo trataba como desde, soy tu mamá, soy la que mando, soy la que decido, soy la que paga las cuentas, me tienes que obedecer, me tienes que respetar, y no es así. Hay que bajarnos de ese lugar donde nos subimos, que creo que es porque así nos educaron, así fue con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos. Con estos nuevos niños no funciona así. El autoritarismo es como, no, te pares de manos, no. Hay que hablar desde el sentimiento, desde la emoción, desde el corazón. O sea, con un hijo hay que hablar de lo que yo siento para que podamos hablar el mismo idioma. Y quererlos siempre, respetarlos. Y yo creo que lo más conveniente sería primero nosotros buscar ayuda
para poder encontrar la respuesta al por qué mi hijo me odiaba, la encontré contigo, en la terapia, cuando descubro la similitud, bueno, lo que acabas de decir. Entonces, pues buscar ayuda y dejar de ser autoritarios para empezar a hablar con ellos desde el corazón. Así es. Lore lo dijo exactamente, dejar de ser papás autoritarios para romper esa brecha transgeneracional y abrir una brecha desde el corazón, desde el amor, desde la comprensión, desde el entendimiento. Me encantó como lo dijo Lorena, bajarte de ese nivel de soy tu papá, soy tu mamá, soy la que pago las cuentas y me debo respeto, y llegar en un nivel de qué está viviendo mi hijo, a esa empatía de qué necesita, por qué está reaccionando así y por qué estoy reaccionando yo así, qué hay dentro de mí o detrás de mí que me hace reaccionar así y qué hay en mi hijo detrás de sus acciones para hacerlo reaccionar así. Y cuando llegas a ese entendimiento, te doblas y eres feliz. Y me acuerdo que decía, ya entendí, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que cambias esa emoción. ¿Y qué pasaba cuando salías de aquí después de hacer conciencia de algo en terapia? Pues primero estar en shock. Y como era como conectar cosas. Entender. Y después pasabas a la acción, Lore. Pero eso ya ni lo pensé, ¿no? O sea, sucede. Así es. Eso me gustó que lo dijeras así. Simplemente sucede. Porque me preguntan, ¿y cómo voy a saber? ¿Y cómo voy a hacerle? Tranquilo, deja que las cosas fluyan. Simplemente sucede y no te vas a dar cuenta y vas a ser una nueva persona, una nueva mamá, una nueva esposa, una nueva compañera de trabajo, una nueva mujer, un nuevo ser. ¿Es así, Lore? Ajá, porque vengo yo primero contigo por eso, que era muy grave en mi vida. Luego viene mi hijo, como cumpliendo un trato, ¿no? De que... Y cuando eso sucede y que realmente empezamos a cambiar desde no saber, o sea, yo no salgo de terapia diciendo, ay, ahora voy a actuar de cierta manera. No, hay algo que sucede adentro, no sé si adentro de aquí o en algún lugar, eso cambia y entonces por lógica cambiamos, pero sin pensarlo. Y entonces en mi casa empiezan a ver lo que sucede, que tampoco lo podían creer, y empieza a venir uno de mis hijos, y luego viene otro, y mi marido se va a trabajar fuera, como siempre lo hacía, y resulta que algo sucede en él que decía, es que no quiero estar acá. Y yo le decía, pero es que yo no te mandé, o sea, tú quieres ir, no quiero estar. Y tú también me lo explicaste de esa manera porque era incomprensible que él no quisiera estar allá cuando siempre había estado allá por un tiempo. Pero era como decir, a ver, si estuve allá con mi familia cuando todo iba muy mal entre mi esposa y nuestro hijo, porque ahora que todo va muy bien, me privo yo de estar ahí. Y entonces él regresa, pero como él no sabía exactamente por qué, él nada más decía, no quiero. Y no quiero estar aquí, me da vergüenza regresar, pero quiero estar allá. Y pues vende, o sea, nadie te prohíbe que regreses. Y cuando regresa, empieza también a venir a la terapia. Y entonces es otra vez así como que se te ilumina tu vida, porque entonces dices, por eso actúo así yo, por eso reacciono así, por eso pienso así, porque nos venimos a conocer nosotros. Y entonces inmediatamente, por eso cuando yo leía mucho, o si alguien me decía, es que el cambio está en ti, a mí me daba hasta coraje que me dijeran que el cambio estaba en mí. Sí. Porque yo decía, soy una buena ciudadana, yo no sabía ni de qué me estaban hablando, o sea, el cambio es adentro, adentro. Y es real cuando si tú cambias adentro por lógica, tu entorno y tu gente cercana va a cambiar. Eso es una realidad. Es correcto. Pues estoy emocionada y maravillada de ver el cambio tan hermoso que se ha dado en esta hermosa familia. Créanme que cada integrante de esta familia
es un ser perfectamente individual y diferente. Y cada uno de estos integrantes maravillosos de esta bendecida familia ha hecho su esfuerzo, su mejor esfuerzo por la transformación individual, precisamente porque entendieron que el cambio no está en mamá, no está en papá, no está en el hermano, está en mí. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar para que la relación que no me gusta que estoy llevando con mi prójimo, mi hermano, mi papá, mi novia, mi amigo, mi jefe, mi compañero de trabajo, cambie? Pues soy yo. Recordemos que el universo nos presenta infinidad de espejos. Cada persona con la que nos vamos topando en la vida es un espejo de aprendizaje. Lo que no nos gusta en esa persona, nosotros lo tenemos, puede ser en la misma área o en otra, pero hay que trabajarlo en uno, no en esa persona. Y así sucede en la familia. Los mejores espejos de aprendizaje, el más hermoso espejo de aprendizaje son nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Son los espejos por excelencia de aprendizaje. Así es que los invito, las invito a que se den una oportunidad de aprendizaje individual, propio, de transformación propia. Desde lo más profundo de su ser encuentren esa luz que ahí está, porque cada uno de ustedes, cada una de ustedes es luz. Simplemente déjenla brillar. Y para la prueba, aquí está Lorena. ¿Algo más que quieras decir, Lore? Que deseo de todo corazón que lo que ahora platicamos sirva, les sirva a las mamás, papás que estén sufriendo porque piensen que la relación con algún hijo está perdida. No está perdida. Pienso que nuestro mejor legado es nuestra descendencia. Y es muy bueno dejar niños sanos en este mundo, sanos emocionalmente, para que ellos también tengan descendencia sana emocionalmente. Algo que me gusta decirle a mi esposo es que le digo que estoy segura que con lo que él y yo estamos haciendo, ningún nieto va a estar confundido tratando de entender por qué se porta como se porta o por qué sucede lo que sucede, ¿verdad? Porque estamos haciendo el cambio desde aquí para que nuestra descendencia esté liberada por lo menos de nuestros traumas, de él y mío, ¿verdad? Así es correcto, y eso es la sanación transgeneracional a la que se refiere Lorena. Cuando ellos sanan todo su bagaje transgeneracional, por ende se va a permear en su descendencia. Y agréguenle que sus hijos, aún y que todavía no son papás, están sanando su transgeneracional. La unificación de esa sanación transgeneracional pues se va a ver potencializada en su descendencia. Y qué maravilla, ¿verdad, Lorena? Sí, realmente sí. Pues bien, vamos a dar por terminada esta bendecida emisión con una luz maravillosa que destella a Lorena a través de sus ojos. Me hubiera gustado que la conocieran cuando apenas llegó aquí y miren, se ha transformado como una mariposa, ¿verdad? Una mariposa que ahora alegremente va en su vida hacia adelante y entendiendo que cada experiencia es un momento de aprendizaje, de evolucionar y de crecimiento. ¿Así lo vemos ahora? Entonces, muchas gracias por su atención. Esperamos, Lorena y yo, de todo corazón que esta emisión les ayude a sanar sus corazones. Compartan, denle like y suscríbanse para que les estén llegando las notificaciones de cada programa que estemos subiendo, y compartan para que a más personas que necesiten esta ayuda llegue esa luz de poder cambiar y transformar desde adentro de uno mismo. Ahí van a aparecer nuestras redes, mi teléfono si necesitan algún contacto a través de WhatsApp, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y bendiciones, y nos vemos en la próxima.